Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. Como siempre, bienvenidos a estas conferencias que rutinariamente damos los días martes. En esta oportunidad contamos con la grata presencia y presidiendo la mesa, compañero Enrique Melgar, nuestro secretario nacional de organización del Partido Aprista Peruano, y como invitado expositor al compañero Abraham Fudrini, que tratará sobre el tema de las clases medias y su importancia en el país desde la conformación y fortalecimiento que recibieron el gobierno aprista. Pero también mencionará muchas líneas importantes sobre el tema del COVID, la pandemia que sufrimos en el 2020-2021. Una palabra de bienvenida de nuestro compañero Enrique. Bueno, siempre para mí es grato reencontrarme con dirigentes, militantes, no solamente de la base de Miraflores, sino de acá de distintos distritos. Saludar el entusiasmo de Luis Fernando Lindo, promover este tipo de disertaciones, y claro, Abraham Fudrini, archiconocido, intelectual, que ha tocado temas interesantes a lo largo del devenir histórico partidario, y ahora un análisis o una propuesta también respecto a las nuevas clases medias y los deudos del COVID. Las charlas han sido interesantes y estoy seguro que hoy todos los presentes y sobre todo quienes nos siguen a través de las redes vamos a tener un grado más de conocimientos gracias a esa perspicacia de Abraham Fudrini. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por seguirnos y gracias por el entusiasmo, Fernando Lindo. Gracias. Gracias. Una primera exposición del compañero Abraham de 20 minutos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la presentación. Yo en realidad conversaba con Fernando Lindo. Esta es una investigación, hay dos investigaciones, una que dura hasta ahora 6 años como la pandemia y otra que dura 6 meses desde abril de 2026, cuando decidimos acá en el CEL de Miraflores buscar nuevos nichos necesarios para buscar nueva votación electoral nuestra. Entonces, desde allí, desde esta preocupación y la otra, la pandemia que dijimos hasta ahora, pues esta gente ha vendido sus autos, ha vendido sus casas, se ha empobrecido por tener que buscar un balón de gas en la carretera hacia Cañete, y en fin, han sufrido, pero sin embargo, para ellos no hay nada, como que si hubiesen muerto 230.000 y no pasaba nada. Entonces, nosotros estamos haciendo una iniciativa popular que los alcaldes, los gobernadores, ustedes que están viendo este programa, pueden evaluar que son necesarios y hacer las firmas precisamente en las ciudades y en los distritos donde se ha concentrado la muerte por COVID-19 desde hace 6 años atrás. Bueno, pasaré a hacerles una exposición que no es otra cosa que lo siguiente. Yo lo que trato de hacer es que ustedes tengan 2 instrumentos para la campaña. No a cambiarle sus proyectos a cada uno como su campaña, ni tocar eso. No tengo nada que hacer con eso. Yo lo que vengo es entregarle a cada candidato, gobernador y alcalde un instrumento que tiene 2 partes como aporte agregados y que ustedes no lo van a trabajar. Desde acá, desde el CEL de Miraflores, lo vamos a trabajar científicamente y se lo vamos a hacer llegar a ustedes. Y ustedes evaluarán e incluso van a ver ya los telefónicos, porque le estamos dejando un número telefónico para que haya un contacto directo con ustedes, solo los gobernadores y candidatos a alcaldes, nadie más. A los que por razones de tiempo, somos muy pocos en este centro de investigación, 2, 3 personas,
y trabajamos mucho, pero ya para atender a tanta gente va a ser imposible. Entonces son los alcaldes y gobernadores, prioritariamente gobernadores y alcaldes provinciales. Entonces pasaré a explicarles de qué se trata. Miren ustedes, desde hace años escucho, los apristas hemos hecho 150.000 obras, hemos bajado la pobreza de tanto a tanto, han crecido los empresarios emergentes, todo eso maravilloso, un logro nunca antes obtenido, pero sin embargo desde este punto de vista de mi investigación no es lo más importante. Lo más importante es que cuando entraron en 2026 los apristas, el gobierno aprista se encontró con un grupo de las clases medias que ya la definen porque no son las que están arriba, que son las altas, y tampoco son las que están abajo, que son las bajas, los pobres, ¿no? Estas clases medias, en el año 2006, cuando Alan García ganó, además le ganó a Hugo Chávez, salvando del comunismo y del suicidio y la muerte histórica del Perú que hubiese sido. Entonces ganó Alan García en 2006, 18% eran de la clase media. Sale del gobierno Alan García, 65% de la clase media. Del 20% a 2/3 del Perú. ¿Qué significó? Hicimos una revolución. Hay unos hechos importantísimos históricos en nuestros partidos de los que se les llama revolución, pero no son revolución. Esta es una revolución. Esto nos debe llenar de orgullos a cada uno, al gobernador, al alcalde, que vaya a la televisión y les diga a nosotros cuando le llegamos al gobierno, había 18%, cuando salimos habían 65, 68, hasta el 70% de clases medias, ¿no? Y el consumo era enorme, era grande, en fin. Fue una época de apogeo. Eso es nuestro. Entonces, a los 100.000, al bajar la pobreza, etcétera, hay que ponerle algo encima. No es la revolución de haber creado la matriz, el modelo, el fundamento, la base fundamental de donde comenzaron a desarrollar las clases medias en términos absolutos, vino creciendo y aún hasta ahora crece, porque crece la población, pero dentro de las clases medias también hay que hacer algunos análisis, porque todas las clases medias no son iguales. Primero, que lo que le vamos a explicar de las clases medias y todo este estudio fue hecho hace 6 meses atrás. Y después de 6 meses, al mes y medio después, se logró hacer un documento de 18 páginas, que lo tengo acá. A partir de él, se han hecho 4, 5, 6 artículos sobre el mismo tema. Lo que trato de decirles es que las 18 páginas que se hizo hace varios meses, hoy la tenemos en 1/3 de página. Hasta hoy. Y va a ser quizás un poquito más chica, para que entre con muy poca letra en una parte un volante mosca. Y al otro lado, cada candidato, usted gobernador, usted candidato alcalde, concejal, lleva la idea. Entonces, usted va a poner la propaganda atrás, cierto que tiene que ser congruente, porque estamos hablando de las clases medias. Pero usted pone su propaganda, sus colores, todo. Por este lado no es. Eso lo trabajamos desde acá. Atrás no están escuchando. Entonces, hay que tener presente lo siguiente. Este es un trabajo de mucho tiempo, un trabajo muy profundo. La suerte acá en el Comité de Miraflores, el epicentro de la cultura, de todos los comités de todo el Perú, hemos logrado hacer un pequeñísimo centro de investigaciones que vemos asuntos nacionales e internacionales.
En este caso nos preocupó las clases medias para esta exposición, y lo que tenemos en estos momentos es algo claro. Nosotros, los apristas, somos los creadores de las clases medias. Ahora, ¿cómo medimos a las clases medias? Con una técnica del Banco Mundial hay otra del Banco Mundial y una de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Nacional, de la Organización Nacional de las Naciones, la ONU, ¿no? Y otro del Fondo del Banco Mundial. En la primera, un clase media es aquel que recibe cada individuo, puede estar en una familia, cada individuo, desde $10 hasta $50 de ingreso. Esa medida sirve para decirle que en 2006 había 18% de esa clase media que podían pertenecer a estos ingresos que, aún siendo bajos, no llegaban, porque nuestro país es un país que no ha tenido nunca clase media, y no es una casualidad. Si ustedes saben de política, existió un partido, y ustedes como políticos, gobernadores, alcaldes, recuerdan, el Partido Demócrata Cristiano en el Perú. Había otro en Chile, también el Partido Demócrata Cristiano. En el Perú eran muy pocos, muy reducidos, ya desapareció. Allá son cientos de miles en Chile. Ellos tuvieron, sí, consolidada una clase media, vista en las calles, en su forma de vestir, en su consumo, en su cultura. Nosotros, nuestras clases medias recién están naciendo. Ya ha nacido entre el 2006 y el 11 y se va a ir perfeccionando en el transcurso del tiempo, porque estas clases medias de hoy ya no son las clases medias angustiadas que tienen que viajar al extranjero para buscar trabajo. Me refiero al 2001, 2006, 2011. Ya no se van al extranjero, ahora se quedan acá. Ya las embajadas de Argentina, Chile no tienen vuelta de manzana haciendo cola para que le den su visa, y más la de Estados Unidos, ya no. Ahora se quedan acá, gracias a esa matriz de la revolución del 2011 de 2006 al 2011, donde las clases medias, que anteriormente era una especie de triángulo muy ancho abajo, todo era popular, y muy angosta en la clase media, ahora es otra forma de triángulo, casi parece un rombo, porque se va cortando en la baja, y en la clase media va creciendo, muy gorda, y en la alta del 1% pasó al 2%, o sea, ni contar, ¿no? Entonces tenemos esto, pero tenemos la forma común. ¿Qué enseñó ahí a la Torre? Ahí a la Torre dijo, darle conciencia al pueblo. Pero cualquiera no le da conciencia al pueblo diciéndole, haga presidente, así no quiere la gente. Rima, suena bonito, pero no es eso, eso ya no sirve. Ahora, para darle conciencia hay que investigar. Primero hay que descubrir, hay que ver qué pasa en este mundo económico, social. ¿Por qué no hemos obtenido votos? Si este nicho es nuestro, no es nuestro. Después de descubrir eso, uno tiene que analizarlo y exponerlo en un primer momento, una primera exposición. Esa es la que le dije que duraba 18 páginas. Ahora, la exposición ya es un tercio de una página. Aquí, ese es el primer instrumento que vamos a usar. Van a haber 3. El primero se debe repartir finalizando la primera semana de septiembre, que ya está casi listo. El segundo hay que ponerle fecha, y al tercero también, que debe ser 1 o 2 días antes del día del sufragio, del cierre de la campaña. Pero sin embargo, ¿qué cosa es lo fundamental de esto?
¿Saben qué cosa es lo fundamental? Que es posible ganar votos. ¿Cómo ganar votos? Con los dos instrumentos que le hemos dado. Primero, con las nuevas clases medias. Hay que llegar a ellas. El gobernador o el alcalde que veo ahí dirá, ¿pero cómo llego a las clases medias? Yo le respondo, las clases medias están en todas las construcciones nuevas, edificios, condominios, quintas, que hay durante el siglo XXI. Ahí están las clases medias. Están en los que tienen autos nuevos, incluyendo al taxista. El taxista también puede ser, o un albañil, un maestro de obras, también por ingreso puede ser parte de la clase media. Además de esto, también tiene para la pandemia. Nosotros vamos a hacer ya a ustedes donde se van a distribuir los volantes que también vamos a elaborar darles el proyecto de ley y el esquema que es igual para todos, donde van a tener que firmar para avalar, para apoyar este proyecto de ley y puede hacerse justicia por los damnificados del COVID-19 en todo Perú. Para dialogar este asunto en este tema, les quiero decir, nosotros, a diferencia de otros partidos, debemos tener, ya este es el caso de Lima, que voy a tratar exclusivamente Lima. En el caso de Lima, nosotros debemos enseñarle a todos, al ciudadano, a la opinión pública, decirle, señores, Lima es un producto, Lima moderna, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, desde la década de 50 hasta hoy. Esa Lima, ¿no? Nosotros le hemos visto cómo ha crecido. Lima primero era un triángulo, de la Plaza de Armas a Callao y de la Plaza de Armas a Chorrillos. En ese triángulo vivía la clase media peruana, en 1950. Pero en la década del 50, en el 54, para ser específico, hubo dos invasiones, una 27 de octubre en la margen derecha del río Rímac y otra en Ciudad de Dios, ¿no? También en 54, que prácticamente fueron los primeros que rompieron el triángulo, y desde ese momento, en la década del 50, ahora podemos ver que existe San Martín de Porres. En la década del 60 podemos ver todo Comas, en la década del 70 Villa El Salvador, en la década del 80 San Juan de Lurigancho y así sucesivamente. Tenemos la concepción de una Lima que ya no es el reclamo que decía la población, Lima de todos, gritaban los provincianos, Lima de todos, ya no es de, ahora es Lima para todos, pedían Lima para todos, como no era de todos. La marginalidad, la destrucción del terreno de vida, todo era negativo. Entonces, Lima para todos era un reclamo. Pero hoy ya no es Lima para todos, ahora es Lima de todos, a todos nos corresponde Lima. Por eso es que también desde el 2006 hasta el 11 viene el primer cambio racial de la población de Lima, el primer mestizaje grande de la clase media, donde antes usted veía a los blancos de la clase media, usted ve a los profesionales, nietos, hijos de los pioneros invasores de Coma, San Martín y El Salvador, ya profesionales, con sus empresas surgiendo y creciendo, con lo cual podemos decir que la movilidad social ascendente existe, y esa es una prueba, desde pioneros hasta ahora clase medias de empresarios emergentes, por decir. Entonces, todo esto está muy bien en el discurso, lo conocemos con mucho más detalle. Sin embargo, ¿para qué importa el que usted escuche lo que yo le expongo? ¿Para qué? Para que guarde
celular o lo apague y ya, cambió el mundo. No, yo sí investigo, y si el Comité Ejecutivo Distrital sigue paso a paso supervisando esta investigación, que ya tiene 6 meses, es porque queremos que le sirva a usted, y creemos firmemente que estos dos instrumentos, que son las nuevas clases medias que nosotros los apristas creamos entre el 2006 y el 2011, y la pandemia que nosotros la investigamos hasta hoy cerca de 6 años, y donde como producto de esto tenemos un libro sobre la pandemia, un libro de 320 páginas y más de 100 artículos sobre la pandemia en las redes sociales, aparte de otras investigaciones que somos. Pero eso es una prueba que el comité no quiere llegar a usted para hacerles un flor. Queremos llegar en concreto, porque sabemos y somos conscientes que podemos servirlos, somos conscientes que podemos servirlos, si no, no estaríamos acá por gusto, sería perder el tiempo. A mí no me interesa si la conferencia, esto sale bien, tiene fundamento. No, acá lo concreto es concreto. Las clases medias de los apristas, su principal revolución que ha hecho. Y otro, la pandemia no ha recibido justicia, y nosotros le vamos a dar la justicia. ¿Cómo? Nosotros hacemos todo ese trabajo y por internet se lo comunicamos al detalle solo a ustedes, gobernadores, alcaldes, o a quien usted disponga con un escrito al Comité Ejecutivo Distrital, como el doctor Fernando, y tengamos las cosas bien para comenzar a servirlo. Por último, atendemos desde las 9 hasta las 12 del día. Atenderemos, vamos a decir, desde el fin de la primera semana de marzo, desde las 9 hasta las 12, y desde las 3 hasta las 6. Nos pueden llamar directamente si necesitan detalles o lo que requieran sobre el tema. Nosotros manejamos una vasta información sobre estos temas, y podemos decirle, por ejemplo, nosotros podemos decirle que la pandemia, por decirlo, a nosotros nos interesa mucho. Lima tiene cerca de 100.000 muertos por COVID hasta el año 2024, ya casi no han muerto, casi nadie. Piura tiene 13.000, La Libertad tiene 11.000 y Lambayeque 9.500. Son los que tienen más muertos de COVID. Pero esa cantidad de hecho hay que multiplicarlas por 5, que es la unidad familiar cada una de ellas. Entonces en 13.000 se convierte en 50.000, 60.000 deudos, pero también está la población que sintió todo esto por temor o por cualquier cosa, que son casi todos los que pueden apoyar. Entonces a ellos hay que llevarle, nosotros les vamos a decir dónde están, en qué distritos, y también ideas sobre el volante que deben poner. Y en la clase media sí hacemos al detalle todo. Espero que nos llamen, y si lo hacen, por favor, le dejo el número, que es mi número, ya se va a correr en texto, y que va a correrse el texto. El número es 992-221-101. Soy Abraham Fudrini. Hay mucho que hablar, no hay tiempo para esto. Sin embargo, tengan ustedes la seguridad total de que si ustedes aplican esto, funciona. Para aplicar esto solo tienen que tener comunicación con nosotros, uno, y el personal para distribuir la propaganda, que será mosca, si pueden, en papel cuché, y en la espalda la propaganda que ustedes decían. Muchas gracias por la atención a los gobernadores, a los alcaldes, a los consejeros, a los concejales.
realmente muchas gracias, espero que presten atención a lo que se les está entregando. Y agradezco también, pues, para finalizar, al compañero Fernando Lindo, gracias a quien todo esto se está dando, está ocurriendo y esperamos sus resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por tu adelanto de información para los candidatos a las alcaldías provinciales, distritales y a los candidatos asimismo a las gobernaciones de regiones, como a sus consejeros que la acompañan. Como saben, compañeros, la información pertinente la recibirán de manera directa en vuestros correos o WhatsApps que tenemos en el registro, y el número telefónico compartido por el compañero Abraham, que figura en este momento en la pantalla. Podrán hacer uso ustedes de este número para acercar cualquier inquietud. Hasta aquí nuestra intervención del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches.